Vamos a seguir con la serie que empezamos el domingo pasado, que empezamos una serie sobre la segunda carta, la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Una carta muy interesante y veréis que hoy también veremos cosas interesantes. ¿Cómo debe de ser un buen entrenador? ¿Es Xavi Hernández un buen entrenador para el Barça? Bueno, hoy estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad?, en la final con el Barça-Madrid. Pero lo cierto es que el entrenador debe de dar instrucciones a los jugadores para que jueguen bien. En el texto que vamos a ver hoy, veremos a un entrenador, de hecho a tres, a Pablo, Silas y Timoteo, y veremos también a unos jugadores, la iglesia, los corintios, y de ello aprenderemos cómo tenemos que comportarnos tanto como entrenadores, porque a veces hacemos de entrenadores, como jugadores, porque algo que no ocurre en el Barça, pero sí nos ocurre a nosotros, es que a la vez podemos ser entrenadores, es decir, hablar con los demás para mirar de corregir alguna situación, pero también jugadores, porque también necesitamos que nos hablen para corregir alguna situación. Vamos a seguir hoy en la segunda carta a los Corintios y nos toca ver a partir del versículo 12. Entonces, vamos a leer aquí ahora del 12 al 14. Aquí dice, 2 Corintios capítulo 1, versículo del 12 al 14. Para que no nos liemos, yo lo voy a leer en Reina Valera. Y también, si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, es una traducción que aclara bastante el significado, porque veréis que es un texto que a primera vista parece un poquito complicado, pero lo iremos desgranando para irlo entendiendo bien. Aquí dice Pablo, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Empieza mostrándonos dos cualidades que son maravillosas, que son realmente interesantes. Aquí dice Pablo, porque nuestra gloria es esta. Es decir, porque nuestro orgullo, en el buen sentido de la palabra, es esta. Porque de lo que estamos satisfechos es esto. ¿Y de qué es de lo que están satisfechos? El testimonio de nuestra conciencia. Ahora pasaremos a verlo. Pero ¿qué es lo que Pablo nos ha dicho antes? Antes Pablo ha estado hablando de lo que le ocurrió cuando estaba en Asia, concretamente en Éfeso, donde pasó peligros tan grandes que incluso estuvo a punto de morir. Pero Dios lo libró y entonces es que él sigue vivo y sigue dando testimonio. Y cuando alguien tiene una experiencia de este tipo, una experiencia en la que por mostrar el mensaje de Dios ha estado cerca de la muerte, esto parece una heroicidad, ¿verdad? Si alguien, por presentar el mensaje del Evangelio, ha ido cerca de la muerte, es algo que cuando vuelve, mirad, hermanos, mirad lo que me ha pasado. Mirad cómo aquí el Señor me libró. Mirad, mirad y mirad, porque es algo digno de ser hablado. Pero aquí Pablo no hace esto. Él dice, mira, es cierto
que en Éfeso estuve en una situación cercana a la muerte, una situación de la cual podría enorgullecerme, pero ¿sabéis qué? Mi orgullo, en el buen sentido, mi satisfacción es esta. No es una heroicidad, sino que mi satisfacción es la siguiente: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cuáles son las cualidades de las que Pablo está hablando aquí? En primer lugar, veamos que son cualidades de las que Pablo hace gala, no únicamente entre los cristianos, no únicamente dentro de la iglesia de los Corintios, sino en toda su vida. Y él dice, mirad, de lo que me enorgullezco no es de una heroicidad. De lo que me enorgullezco, en el buen sentido, es de cómo vivo mi vida diariamente. Y no porque sea una vida llena de cosas extraordinarias, sino con sencillez y sinceridad. De eso es de lo que Pablo está contento. A veces puede ocurrir de que alguien es un héroe o pasa por ciertas circunstancias únicamente por casualidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba antes de Mosu, dentro de los Musos hay algunos muy valientes, otros que no lo son tantos, pero a veces está uno que la verdad no acostumbra a dar pie en bola, pero está en el lugar adecuado, en el momento adecuado y después sale en los periódicos. Esto le puede pasar a cualquiera. Se trata de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y quizás por estar ahí ya eres un héroe. Pero mirad, lo que no pasa por casualidad es la integridad en toda la vida, tanto con los cristianos, como él está diciendo aquí, como con los que no lo son. La integridad no viene de la casualidad, sino que viene de una decisión para vivir la vida de esta manera. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Esto es lo que tiene auténtico valor. Y dice en el versículo 12, sencillez y sinceridad de Dios. Lo que habla de esto es de una persona en su comportamiento diario. Sencillo y además sincero. La sinceridad es una característica que debemos de tener. Por desgracia, la sinceridad, tanto en nuestra sociedad como en ocasiones dentro de nuestras iglesias, es algo que no está a la orden del día. Pero si alguien conoce de verdad a Dios, si alguien tiene a Dios como el número uno en su vida, y sabe que Dios lo conoce todo de él, entonces no debería de tener ningún problema para mostrarse como es delante de los demás. Si aquel a quien más valoro me conoce completamente, poco me va a importar aquello que piensen los que valoro, pero no tanto como a Dios. Pero en muchas ocasiones, lo que piensen los demás lo tenemos en una alta estima. Lo sobrevaloramos. Y cuando sobrevaloramos lo que los demás piensen de nosotros, entonces empezamos a perder la sinceridad. Porque lo que queremos que piensen siempre es lo bueno, no lo malo. Pero Pablo dice, mira, yo no me he comportado así con vosotros. Yo me he comportado con sinceridad. Al Pablo que habéis conocido en vuestra iglesia es un Pablo sincero. Lo que veíais es lo que había.
Yo no me estaba comportando de una forma más aparentemente santa porque soy el apóstol Pablo y porque estoy fundando esta iglesia, sino que me he comportado con absoluta sinceridad y estaba siendo criticado por ello. Pero la sinceridad debe ser algo que reine en la iglesia y algo que reine también fuera de la iglesia. Por desgracia, cuando todo está revestido de un aura de espiritualidad, de perfección, de que todo está bien, esto nos invita a los demás a que parezcamos que todo está bien también. Pero no debe ser así en la iglesia. En la iglesia no estamos personas perfectas, estamos personas imperfectas, personas que cometemos errores y personas que seguiremos cometiendo errores. Y eso no es algo que debemos de ocultar. Lo que pasa es que Dios, a quien valoramos, nos ha cambiado, nos ha salvado. Y Él es el que nos da el valor, no los demás. Y por ello debemos de comportarnos con sinceridad. Segunda característica, la sencillez. Fijémonos que Pablo opone la sinceridad y la sencillez a la sabiduría humana. Aquí dice que en el versículo 12, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Por tanto, él está contrastando esta sencillez y sinceridad con la sabiduría humana. Él dice en el versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Es decir, Pablo les escribe cartas, y como vimos esta es la cuarta carta que les escribe, Pablo les escribe cartas y Pablo no da su mensaje de manera que tengan que interpretarlo entre líneas. Pablo no da su mensaje con segundas intenciones, algo que deban de leer detrás de lo que Pablo está diciendo. Pablo es claro diciendo lo que quiere decir, porque lo que Pablo quiere es que lo entiendan. Y de hecho, debido a esta claridad con la que Pablo está escribiendo, es que ya entienden muchas cosas, lo acaba de decir. Dice, o también entendéis, lo entienden, ¿por qué? Porque Pablo es claro cuando escribe. Su intención es que le entiendan y además, como él es claro escribiendo, lo que dice es, mira, tengo la esperanza de que al final lo acabaréis entendiendo todo. ¿Por qué? Porque él es claro, porque su intención no es usar la sabiduría humana, sino que su intención es ser claro para que le entiendan. Pablo era una persona erudita. Pablo era alguien que era muy culto. Él podía hablar de una forma en que la mayoría de la congregación no le entendiera. En la congregación en Corinto, por ejemplo, estaba Crispo. Crispo era el principal de la sinagoga, alguien inteligente y alguien formado. Pablo quizás podría haber estado predicando usando su elocuencia, usando su capacidad para hablar muy bien y al salir decir, ¿qué tal, Crispo? ¿Me has entendido? Sí, claro, Pablo, te he entendido. Lo has hecho estupendamente, se nota que eres un doctor en la ley. Mira, los demás no han entendido prácticamente nada. ¿Sabes qué pasa? Es que no están a nuestro nivel. Nosotros somos sabios. Los demás, y en la congregación en Corinto había personas humildes, tanto económicamente como intelectualmente, los demás no son tan inteligentes como nosotros. Por eso es que no entienden. Esta es una opción. Pero Pablo, aunque podía hablar a este nivel académico alto, él no lo hacía, sino que él hablaba y escribía de una forma
que los demás, todos, pudieran entenderle. Se cuenta que Isaac Newton, un brillante científico, como sabéis, los días en los que Isaac era feliz es cuando iba a dar su clase en la universidad en Inglaterra y veía que nadie se estaba enterando de nada de lo que estaba enseñando. Porque entonces él salía, decía, qué inteligente que soy. Sé tanto que los demás no me pillan cuando hablo. Y esto le gustaba. Yo tuve un profe en la UV que llegó a decirnos, mira, os podría engañar a todos aquí y solo os enteraríais 4 o 5, y éramos más de 100 en la clase. Porque es tan listo que sabe que lo que está enseñando quizás están enterando 4 o 5 de unos 150 que éramos en clase. Y eso le gustaba al hombre. Sabiduría humana. Sé mucho y quiero que los demás lo sepan y lo noten. Y cuanto mejor me siento, es cuando expongo toda mi sabiduría y solo la élite me sigue. Pablo dice, yo no me he comportado así. Él podía hacerlo, pero yo no me he comportado así. Yo os he hablado y os he escrito para que lo entendáis. Con sencillez y sinceridad. La sencillez, el hecho de hacer que todos puedan entender, es una cualidad que viene de Dios. Fijémonos que Pablo no alardea de estas cualidades como algo que venga de él. Él dice sencillez y sinceridad de Dios. Sabe que Dios es quien crea en él esta sencillez. Y sabe que es Dios quien crea en él esta sinceridad. Dios crea en él la sinceridad porque Dios lo conoce perfectamente. Dios sabe que él había perseguido a la iglesia, que había estado colaborando en el hecho de matar a cristianos, que había consentido en la muerte de Esteban. Y Dios sabe todo esto. ¿Qué le va a importar a Pablo lo que piensen los demás? Y él lo dice en la 1 Corintios capítulo 1. No hago las cosas para lo que vosotros pensáis. Y la sencillez, un erudito, un doctor, que puede hablar de manera que casi nadie le entienda, pero dice, ¿sabéis qué? Yo hablo para que me entendáis, para que todos podáis entenderlo. Estas cualidades vienen de Dios. Como aplicación de esta primera parte, en primer lugar, que nuestra gloria, en el sentido de que aquellas cosas de las que nos sentimos orgullosos no sean aquellas cosas excepcionales que nos han salido súper bien un día y que las publicamos porque queremos que esta sea nuestra imagen, sino que aquello de lo que nos sintamos orgullosos sea lo mismo de lo que se siente orgulloso Pablo, y es de cómo nos conducimos cada día. Aquello que no se ve, aquello que no sale en nuestro estado de WhatsApp, ni de Insta, ni de nada, sino que aquello de lo que estamos orgullosos sea de que nos conducimos con sinceridad. Que podemos ser quienes somos, sea quien tenemos delante. Da igual. Somos quienes somos. Y aquí en la iglesia tenemos que ser un ejemplo de esto, de permitir a los demás y de permitirnos a nosotros ser quien realmente somos y no esconder nada por miedo. Que esto sea nuestra gloria. Y también la sencillez. El hecho de que
aunque algunos puedan presumir de sabiduría humana, aunque algunos puedan presumir de cualidades que los demás no tienen, que lo que nos caracteriza sea la sencillez. No el hecho de querer que los demás sean menos porque nosotros tenemos unas cualidades que lo superan, sino que seamos sencillos. Acerquémonos a todos, sea quien sea, da igual, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Se ha acercado a nosotros, a pesar de que no nos lo merecíamos. Y otra aplicación de todo ello. Si Pablo escribe para que le entendamos todos, no únicamente aquellos que tienen un doctorado en teología, sino que si Pablo escribe para que todos le entendamos, ¿qué tenemos que hacer? Leer. La Biblia no es un libro para que la interpreten algunos y los demás escuchemos. La Biblia no es, como dice la Iglesia Católica, doctores tiene la Iglesia. Dejad que los doctores de la Iglesia os digan lo que dice la Biblia. No. Pablo está diciendo nada de eso. Nada de eso. Yo escribo para que vosotros, Corintos, y dentro de Corinto había personas muy humildes en todos los sentidos, lo entendáis. Y si ellos lo entienden, nosotros debemos entenderlo también. Y esto es un estímulo para coger nuestra Biblia cada día y leerla. Porque lo que está escrito en la Biblia no es para que lo entiendan algunos, sino que lo que está escrito es para que lo entiendan todos, sea cual sea el nivel que uno tenga. Lo que está escrito es para que todos lo entendamos. Pablo escribe con esa intención. Por tanto, leámosla. Seguimos leyendo versículos del 15 al 20. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado a vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Veamos qué quiere decir este texto. Los corintos, las personas de Corinto, debían estar contentas de que Pablo había estado allí fundando la iglesia. Debían alegrarse de esto, debían estar contentos de contar con Pablo. Y entonces Pablo dice, mira, debido a esto, yo me propuse ir a vosotros de camino hacia Macedonia. Macedonia es donde estaba Filipos y Tesalónica, y Corinto está al sur. Y entonces Pablo desde Asia tenía pensado ir hacia Corinto, ir hacia Macedonia, y dice, mira, cuando vaya para allí, voy a pasar a vosotros. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 y 7. Ahí dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esto es lo que Pablo les escribió a los corintios en la primera carta. Pero lo que ocurrió es que en realidad, aunque aquí les había dicho que iría, Pablo no fue a ver a los corintios.
¿Y qué pasó entonces? Pues que las personas que estaban en la iglesia en Corinto y que criticaban a Pablo y que esperaban tener alguna excusa para criticar a Pablo, decían, ¿queréis tener a este Pablo como un líder? ¿Os fijáis en Pablo? Pablo no es fiable. Él ha escrito una carta diciéndonos que iba a venir y después no ha venido. ¿De verdad os queréis fiar de Pablo? ¿De verdad queréis tener a Pablo como alguien a quien obedecer y a quien seguir? Pablo no es fiable. Él dice que viene y después no viene. ¿Qué pasa en Pablo? Él dice que sí, pero después es que no. Hemos leído muchas veces esto en el texto, ¿verdad? Sí y no. Pablo dice que sí que va a venir, pero después en realidad no viene. ¿Queréis tener como líder a alguien que cuando dice sí, en realidad es un no? ¿O que incluso cuando dice no, después es un sí? ¿De verdad queréis tener a este como líder? Esta es la acusación contra Pablo. Y en el sentido de que Pablo había dicho que iría y después no fue, luego veremos el motivo por el que no fue, pero en este sentido tenían toda la razón. Pablo habría escrito que iría y en realidad no fue. Y Pablo dice, mirad, ¿vosotros os pensáis que yo soy así? ¿Vosotros os pensáis que yo soy alguien que digo sí y que después digo no? ¿De verdad pensáis que soy así? A esto Pablo lo llama pensar según la carne. Y pensar según la carne no significa según esto que nos podemos tocar, sino pensar según los pensamientos humanos, que hoy podemos decir sí, pero mañana nos pica la cabeza y decimos no. Pablo dice, ¿os pensáis que yo soy así? ¿Que yo digo sí y después digo no? ¿Por qué sí? ¿Por cualquier motivo? ¿De verdad? Versículo 17, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Os creéis que yo soy de esta manera? Y en el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aquí Pablo entiende que hay algo que está en juego y es muy importante. Y lo que está en juego y es muy importante es la credibilidad de Dios. Si Pablo, que es quien les ha presentado a Dios, es capaz de decir sí y después decir no, entonces quizás el Dios de Pablo también es un Dios que dice sí y después dice no. ¿Es así Dios? ¿Es un Dios que puede decir sí y después decir no? No, no es así. Y a Pablo le preocupa que los corintios puedan pensar que Dios es así, porque Pablo es así. Y dice, Dios es fiel. La fidelidad de Pablo viene de la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice sí, no es un sí parcial. No es un sí y después digo no, sino que cuando Dios dice sí, es un sí definitivo. Y el sí definitivo de Dios que nos está mostrando en este texto es Jesús. Las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que todavía no se habían cumplido, se cumplieron en Jesús. Y en Jesús Dios dijo sí a todo lo que he prometido, porque no soy un Dios que diga sí y que después diga no, sino que las promesas de Dios son en Jesús sí. ¿Dios prometió salvación? Sí. ¿Dios prometió un Mesías?
Sí. En Jesús todo ello se cumple. Como aplicaciones para nosotros. Aquí lo que hace Pablo es relacionar su vida con el carácter de Dios, ¿verdad? Como Dios es fiel, entonces no hay un sí y un no. Y en Pablo tampoco hay un sí y un no. Nuestra vida refleja cómo es el Dios en el que creemos. Si somos veraces, si decimos la verdad, estamos demostrando que el Dios al que seguimos es un Dios que dice la verdad y que nos manda a decir la verdad. Si amamos a las personas, demostramos que tenemos un Dios que ama a las personas. Pero ¿cómo podemos hablar de un Dios que ama a las personas? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que es veraz, que dice la verdad, si nosotros no vivimos eso? Pablo sabe que hay una correspondencia, que hay una relación en cómo él vive y cómo los corintios deducirán que es el Dios en el que él cree. Y en nosotros también. Segunda aplicación, cuidado con las críticas. Estas personas que estaban en Corinto estaban criticando a Pablo por algo que había ocurrido de verdad. No se lo habían inventado. Pablo había dicho que iría y no fue. Era cierto. Pero ¿quiere decir esto que Pablo es alguien que no tiene capacidad de decidir? ¿Quiere decir esto que Pablo es alguien que hoy piensa que sí y mañana, según sopla el viento, piensa que no? No, no es así. Y ahora veremos el porqué. Pero cuando hay ganas de criticar a alguien, es fácil ir buscando a ver en qué cae. Lo he pillado. Lo he pillado. Y entonces se desencadena la crítica. Pero no sabemos qué hay detrás de esa decisión. No sabemos qué hay detrás de esos hechos. Pero cuando tenemos ganas de criticar, nos cogemos a cualquier cosa para poder hacerlo. Y estas personas que hacían esto en Corinto lo estaban haciendo muy mal. Y esto nos advierte a nosotros también. Cuidado con las críticas. Cuidado con las críticas. Porque es fácil ver defectos en los demás, deducir cosas que no lo son y empezar a criticar. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo empezando a hablar de sí y no, ¿verdad? Y él dice, no es cierto que seamos así de inconstantes con el sí y con el no, somos seguros. Y Dios también es seguro. Y aquí sigue hablando de esa seguridad. Pablo dice que Dios es seguro y además quiere que nosotros tengamos seguridad. Y esto es precioso. No solo es que Dios es seguro, sino que quiere que tengamos seguridad. Nos sustenta, nos confirma. Esto quiere decir que es Dios quien mantiene, quien sostiene a los creyentes en Cristo. Es Dios quien se encarga que los que han creído perseveren hasta el final. Él nos sustenta en Cristo. Nos unge. Ungir significa verter aceite
y preparar o encomendar para una misión. Y es curioso que aquí es el único lugar en el Nuevo Testamento donde esto se aplica a los creyentes, porque esto se aplica siempre a Cristo. Y ese privilegio aquí lo está dando a los creyentes. Pero no solo esto, sino que además nos sella. ¿Y qué quiere decir que nos sella? Lo que quiere decir es que Dios dice, mira, yo tengo autoridad sobre ellos y además lo que digo lo voy a cumplir. Habéis visto, supongo, películas donde se ven los reyes de la antigüedad con un anillo casi más gordo que toda su mano, y cuando quieren sellar algo, lo que hacen es poner cera caliente y con el anillo, ¡pum!, lo sellan. Este sello solo lo tiene el rey. Y lo que quiere decir aquello que va sellado es que esto lo dice el rey. Y por tanto, se va a cumplir. Y lo que nos está diciendo aquí cuando dice que nos sella es que el sello de Dios lo ha puesto en los creyentes. Y dice, en estos voy a cumplir lo que digo. Seguridad, lo dice el rey. Nos ha dado las arras. Cualquiera que ha comprado un inmueble sabe de qué estamos hablando aquí, ¿verdad? En aquel momento no se usaba solo para comprar inmuebles, sino también para negocios. ¿Qué son las arras? Pues si alguien vende algo, una propiedad, y yo voy y la veo y digo, mira, esta propiedad me gusta, ya puedes sacarla de la venta porque me la voy a comprar. Y el que la está vendiendo dice, ya, pero yo necesito garantías de que realmente vas a comprar esta propiedad. Y entonces la garantía es las arras. Mira, te doy un 10% de lo que vale, te doy un adelanto importante para que sepas que no estoy yendo en broma, para que sepas que no te digo hoy sí y mañana no, sino que para que sepas que estoy diciendo la verdad y que realmente voy a comprar esta propiedad, te doy este anticipo, las arras. Y entonces la persona quita de habitaclia el inmueble. ¿Por qué? Porque ya tiene el primer pago, un pago importante, como garantía de que el comprador va a llevar a cabo la compra. Y aquí Dios está diciendo, mirad, el primer pago para que sepáis que voy a cumplir con mi palabra, ya lo he hecho. Ya tenéis las arras. Para que sepáis que no me voy a tirar para atrás. Ya tenéis las arras. Y estas arras son mi espíritu, ya os lo he dado. Lo que falta, la eternidad, va a venir también. Porque ya he dado el primer pago importante como muestra para que tengáis seguridad de que cumplo lo que digo. ¿Tenemos seguridad en Dios? Si yo ahora hiciera una encuesta, como la que ha hecho César al principio, y la pregunta fuera, ¿estás seguro de que vas a pasar la eternidad con Dios? Si esta fuera la pregunta, ¿cómo saldrían las respuestas? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Lo veré en el momento de la muerte? Según el catolicismo, la opción que deberíamos poner todos es la tercera. No lo sé. Lo veré en ese momento. Pero según lo que Pablo está diciendo aquí, Dios se preocupa
de que tengamos seguridad, de que hemos tenido su Espíritu si realmente hemos creído en Él. Y dice, mira, el primer pago, la autoridad, ya lo he hecho, para que estéis seguros. No hay que dudar, hay que estar seguro de lo que uno cree. Versículo 23 y 24, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y ahora Pablo está revelando aquí el motivo por el cual no había ido. Es cierto, yo había escrito en la primera carta que iría y no fui. ¿Sabéis por qué no fui? ¿Sabéis por qué no fui? No es porque hoy digo sí y mañana digo no según sopla el viento. No es por eso. Es porque era consciente de que las cosas estaban yendo mal. Y además os escribí una carta dura llamándoos al arrepentimiento. Y yo no sabía si ya os habíais arrepentido o no. ¿Y sabéis qué es lo que hubiera pasado si yo voy a vosotros y todavía no os habéis arrepentido? Lo que va a pasar es que vamos a tener otra bronca, como ya hemos tenido. Y no quiero que tengamos esta bronca. No quiero esto. Entonces, lo que he hecho y el motivo por el cual no he ido es para daros tiempo para que os arrepintáis, para que lo penséis bien, para que rectifiquéis aquello que estáis haciendo mal, y ya os lo he dicho, porque quiero ahorrar esta bronca. Ya he tenido una visita a vosotros con tristeza, no quiero otra. Os estoy dando tiempo para que os arrepintáis. Este es el motivo. Por eso es que Pablo no fue a Corinto cuando había dicho que sí iría, para darles tiempo a que se arrepintieran. Y entonces cuando habla con Tito y le pregunta, oye Tito, ¿cómo están los de Corinto? ¿Han hecho caso a la carta que les he mandado? ¿Sí o no? Y Tito le dice sí. La mayor parte de la congregación ha hecho caso. Se ha entristecido porque estaban haciendo las cosas mal, pero ¿sabes qué? Se han entristecido para arrepentimiento. Por tanto, ya puedes ir, Pablo, a Corinto, que las cosas están mejor. Y cuando recibe este informe de Tito, es que Pablo escribe esta carta y después va a Corinto. Y aquí les está diciendo, mirad, me estabais acusando falsamente. No es que yo sea alguien que hoy digo sí y mañana digo no, sino que estaba siendo paciente, dándoos tiempo para que os arrepintáis. Y de esta manera, ahorrarnos el problema. Lejos de ser una actitud de alguien que no sabe lo que hace, es alguien que está mostrando el carácter de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios con la humanidad? Si Dios nos visitara ahora, ¿qué ocurriría? Hay muchas personas que necesitan arrepentimiento. Que si Dios viene ahora, la consecuencia es fatal. Y Dios lo que dice es, estoy siendo paciente, estoy teniendo paciencia para que las personas me conozcan y se arrepientan. Lejos de ser alguien que no cumple las promesas, Dios, la promesa de vuelta, lejos de ser así, lo que está haciendo es tener paciencia con toda la humanidad. Y decir, estoy dando tiempo. Arrepentiros. Todos tenemos que ver que hemos vivido nuestra vida alejados de Dios. Todos hemos hecho eso.
Y todos tenemos que ver que Dios ha provisto de un camino para volver a Él, y ese camino es creer que Jesús ha pagado por lo que hemos hecho mal. Y entonces, y solo entonces, es cuando podemos tener esta seguridad. Y Dios no ha venido porque está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Y cuando Pablo actuó de esta manera, lo que estaba haciendo es mostrar cómo es Dios. Yo no he ido para daros tiempo a que os arrepintáis. Y entonces poder ir. ¿Y sabéis qué? Y vamos a volver a la ilustración del entrenador. Cuando yo os digo, y hablo como Pablo aquí, cuando yo os digo cómo tenéis que hacer las cosas, no lo digo como alguien que quiere tener una autoridad injusta sobre vuestra vida. No lo digo para ser el jefe de vuestra vida y para decir, mirad qué bien cómo estas personas que están en Corinto me obedecen. No lo hago por esto. No que nos queramos enseñorear de vuestra fe, no que queramos meternos en vuestra vida de forma injusta, ni muchísimo menos, no se trata de esto, sino que de lo que se trata es de colaborar con ellos, de ayudar a los corintios a que vivan correctamente la fe y que de esta forma estén gozosos. Muchas veces podemos pensar, oye, ¿qué haces tú metiéndote en mi vida? Vivo mi vida, incluso mi vida cristiana, como quiero. ¿Qué derecho tienen los demás a meterse en mi vida? Mi vida es mi intimidad. Y Pablo dice, mira, cuando el hecho de meterse en la vida de alguien, y estamos hablando de cómo vivir la fe, tiene el propósito de ayudarnos a vivir en Dios de forma gozosa y de forma correcta, entonces es correcto. Debemos de dejar que los demás nos muestren cómo vivir nuestra vida. Y además, debemos de mostrar a los demás también cómo vivir su vida en aquellas cosas en las que estemos fallando. Es lo que estaba haciendo aquí Pablo, diciéndoles antes lo que estaba mal. Tenéis que corregir esto. Y aquí les dice, mira, no es que me esté metiendo injustamente en vuestra vida. Os estoy diciendo cómo hay que vivir con gozo con Dios. Y eso es bueno. ¿Qué actitud tenemos nosotros como entrenadores? A veces hay entrenadores que los ves en el área pequeña y si yo fuera un jugador, digo, la que me espera cuando llegue al vestuario. Porque están enfadados, pero muy enfadados. ¿Qué actitud tenemos como entrenadores? El deseo de meternos en la vida de los demás y de esta forma sentirnos superiores, esto no es lo que hacía Pablo. Pablo era alguien que enseñaba cómo hacer las cosas y después daba tiempo para que las personas se arrepintieran y rectificaran. Por eso no fue a Corinto. Por tanto, cuando actuemos como entrenadores en este sentido, actuemos con amor. Actuemos para el bien de los demás. Y cuando seamos el jugador, es decir, aquel al que le están diciendo lo que tiene que hacer, aceptémoslo con humildad. Sepamos que es para nuestro bien, que todos fallamos y que Dios ha puesto a las demás personas en la iglesia para nuestra edificación, para que vivamos con gozo, con alegría, nuestra vida. No es meterse caprichosamente en la vida de alguien, es que entre todos nos edificamos. Pues que Él bendiga su palabra y que nos fijemos en esta actitud de Pablo, humana, pero a la vez sencilla, sincera.
y honesta para que le sigamos. Y si no conoces a este Dios del que está hablando aquí Pablo, mira, es un Dios que ha amado tanto que lo que ha hecho es enviar a su Hijo para que todos tengamos esta seguridad de la que Pablo está hablando aquí. Dios lo que quiere es poner su sello en todas las personas de este mundo, en todas. Y decir, me pertenece y le voy a hacer una vida gozosa. Y pasará la eternidad conmigo. Esto es lo que Él quiere. Pues que Dios nos bendiga.